Ejemplo 2.8. Siempre de la guía 2, problema 247. Un dispositivo cilindro émbolo sin fricción, rodeado por la atmósfera, contiene argón. Inicialmente la presión del gas es 800 kilopascales y el volumen es 0.010 metros cúbicos. Si el gas se expande hasta un volumen final de 0.020 metros cúbicos, calcúlese el trabajo realizado en newton metros por el eje conectado al émbolo. La presión atmosférica es de 100 kilopascales. Supóngase que los procesos entre los estados inicial y final son los siguientes. Primero, si la presión es constante. Segundo, cumple con la relación del producto presión-volumen constante. Tercero, cumple con la condición del producto presión-volumen al cuadrado es constante. Y nos da una última condición, que hay que comparar estos resultados representando los tres caminos en un mismo diagrama presión-volumen. Bien, aquí aplicamos la respuesta que aparece en nuestra guía. Bien, aquí está el émbolo, el sistema cilindro-émbolo, el gas interno que nos dice que es argón, ¿verdad? La atmósfera que está afectando a nuestro sistema, y en este caso, ¿verdad? Porque como vamos a determinar el trabajo por el eje conectado al émbolo, aquí representado como la fuerza del vástago. Si aplicamos un diagrama de cuerpo libre, tenemos el émbolo y el eje, una fuerza que está aplicada al vástago, la fuerza que está generando debido a la atmósfera y la fuerza que está generando debido al gas. Bien, los datos que tenemos, la presión inicial, que es 800 kilopascales. Tenemos la presión atmosférica, que es 100 kilopascales, nuestro volumen inicial, que es 0.010, y final 0.020 metros cúbicos. Hay que encontrar el trabajo en el eje, pero vamos a graficar el proceso que está sufriendo el gas. Bien, vamos a ver. Tenemos en nuestra gráfica presión-volumen, presión en kilopascales, volumen en metros cúbicos, nuestros volúmenes inicial, que es 0.010, y final 0.020. Bien. Primera situación, o primer literal, vamos a ver. Bueno, antes de determinar o resolver este primer literal, debido a estas fuerzas, debido a este diagrama de cuerpo libre, aplicamos una condición de equilibrio y tenemos que la fuerza del gas menos la fuerza de la atmósfera menos la fuerza del eje es igual a 0. Entonces, la fuerza del eje es la fuerza del gas menos la fuerza de la atmósfera. Esta expresión de fuerzas la podemos expresar en términos de trabajo. Si multiplicamos toda esa expresión por un desplazamiento. Al expresar toda esa ecuación por un desplazamiento, vamos a tener que el trabajo en el eje es el trabajo del gas menos el trabajo de la atmósfera. Entonces vamos a determinar acá, antes de resolver el primer literal, el trabajo de la atmósfera. Ese siempre va a ser constante y siempre se define como un trabajo con presión-expansión menos el integral P de V, ¿verdad? Como la presión es constante y el integral de V es V, nos queda la expresión menos presión, producto del volumen evaluado de 1 a 2. Bien, aquí tenemos que el trabajo en la atmósfera es menos presión, producto de esta diferencia de volúmenes. La presión, que es menos 100 kilopascales, que es la presión atmosférica, y el cambio de volumen. Volumen final 0.020 menos volumen inicial 0.010. Al producto o al resultado de esta operación nos da que el trabajo en la atmósfera es menos 1000
newton metros. Aquí aparece como un pequeño apartadito un análisis dimensional, ¿verdad? La presión que es newton metros cuadrados por el producto del volumen metros cúbicos y nos dan newton metros como análisis dimensional. Bien, este valor de presión atmosférica, del trabajo debido a la atmosférica, ¿verdad? Siempre la vamos a mantener operando con el trabajo debido al gas para determinar el trabajo en el eje. Vamos a ver, ahora sí, primer literal, cuando la presión del gas es constante. Aquí venimos manejando o extrayendo las respuestas. Ya teníamos que el trabajo debido a la atmósfera es de menos 1000 newton metros. Como la presión del gas es constante, nuevamente aplicamos la expresión de un trabajo con presión expansión menos el integral P de V, ¿verdad? La presión es constante, el integral de dV, que es V, evaluado de 1 a 2. Bien, aquí está nuestra gráfica de 1 a 2, ¿verdad? Donde en el estado inicial es 0,10 metros cúbicos y nuestro volumen en el estado final, que es 0,020. Y aquí trazamos el camino del proceso de 1 a 2. Bien, entonces la presión del gas ya habíamos dicho que es de 800 kilopascales, 800 por 10 a la 3, debido al producto del cambio de volumen. Entonces, el trabajo del gas nos da, aquí tenemos un pequeño problemita, este es trabajo del gas, que es de menos 8000, y ahora sí, ¿verdad? Vamos a determinar el trabajo en el eje, que es menos 8000 menos el trabajo de la atmósfera, ¿verdad? Aquí se me hace positivo, entonces el trabajo del eje me queda de menos 7000 newton metros, así como dice la respuesta. Bien, nos vamos al siguiente proceso o al siguiente literal. Cuando cumple la relación producto de presión-volumen es constante. Ahora bien, como cumple con esta condición, significa que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final, y esto es igual a una constante, ¿verdad? Como solamente tenemos la condición de presión inicial, pero sí tenemos los datos de volúmenes inicial y final, por esta condición podemos encontrar la presión final. La presión final, que sería volumen inicial entre volumen final, y eso multiplicado por la presión inicial. Aquí faltó aplicarle que esta división va a estar multiplicado por la presión inicial. Bien, volumen inicial, que es 0.010, volumen final, que es 0.020, multiplicado por los 800 kilopascales, 800 por 10 a la 3. La presión final me da 400 kilopascales. Ya trazamos 400 kilopascales, que estos 400 kilopascales va con su volumen final 0.020. Y ya tenemos ahora nuestro proceso, nuestro camino de 1 a 2. Bien, vamos a determinar el trabajo, ¿verdad?, del gas de 1 a 2. Siempre, ¿verdad? Como es trabajo de compresión-expansión, nos queda de menos el integral de 1 a 2 presión dV. Ahora bien, la presión la vamos a extraer de esta definición. Como la presión, volumen, el producto presión-volumen es igual a la constante, la presión quedaría constante entre volumen, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Ya la presión la sustituimos como constante entre volumen, dV, ¿verdad? La constante, pues, la sacamos del integral y nos queda el integral de V entre V. Ese integral es logaritmo natural de V. Nos queda menos la constante, logaritmo natural de V, de volumen, evaluado de 1 a 2. Bien, realizamos la evaluación, ¿verdad?, de 1 a 2. Sustituimos el valor de la constante, que se ha sustituido bajo condiciones iniciales,
podría también sustituirse bajo condiciones finales, menos el producto presión 1, volumen 1, y esto producto del logaritmo natural, volumen final menos volumen inicial. Aplicamos los datos respectivos, ¿verdad? Y esto nos da que el trabajo en el gas es de menos 5.545.18 newton metros. Pero el trabajo en el eje es el trabajo del gas menos el trabajo de la atmósfera, que ya veníamos dicho que el trabajo de la atmósfera es de menos 1.000 newton metros. Bien, el trabajo del gas, que es de menos 5.545.18 menos 1.000, aquí operamos los signos, nos hace positivo, y tenemos que el trabajo en el eje es de menos 4.545.18. Menos 4.545.18, ¿verdad? Aquí aparece entera la respuesta. Bien, esto sería el literal B cuando cumple con la condición presión, volumen constante. En el literal C nos dice que cumple con la condición del producto presión, volumen al cuadrado es constante. Y aquí volvemos a aplicar nuestra respuesta. Ahora vamos a trabajar en el literal C. Bien, la relación es que presión inicial, volumen inicial al cuadrado es igual a presión final, volumen final al cuadrado, que es constante. Hay que recordar que solamente tenemos como valor inicial de presión los 800 kilonewton. Al aplicar estos datos, ¿verdad? La presión 2, ahora vamos a despejar la presión 2, es volumen inicial entre volumen final al cuadrado multiplicado por presión 1, que nuevamente se me olvidó aplicar acá presión 1. Y aquí aplicamos los datos. Volumen inicial, que es 0.010 al cuadrado, entre volumen final, que es 0.020 al cuadrado, multiplicado por los 800 kilopascales. Esto nos da que la presión para el estado final, cuando cumple esta relación, presión volumen al cuadrado es constante, es de 200 kilopascales. Aquí está 200 kilopascales, ¿verdad? Esta pues se nos fue acá, 200 kilopascales. Aquí estamos, ¿verdad? En la gráfica presión-volumen. Esta es la gráfica al final, donde estamos comparando los resultados. Bien, entonces ya tenemos nuestro estado final y nuestro proceso, que es de 1 a 2. Y aquí trazamos el camino del proceso. Ahora a determinar la presión del gas, menos el integral de 1 a 2, producto o relación presión dV, ¿verdad? Aquí aplicamos la definición del proceso que cumple. Producto de presión volumen al cuadrado es constante, la presión, que es constante entre volumen al cuadrado, que lo sustituimos en el integral, ¿verdad? P de V. Ya no ponemos presión, lo que ponemos constante entre volumen al cuadrado. La constante la sacamos del integral y el volumen al cuadrado, que lo subimos al numerador, nos queda como negativo, ¿verdad? Y al integrarlo nos queda volumen elevado a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1, evaluado de 1 a 2. Y aquí tenemos que la constante, volumen a la menos 1 entre menos 1, ¿verdad? Este lo pasamos al denominador, ¿sí? Evaluado siempre de 1 a 2. Y todo eso siempre multiplicado por la constante. Ahora vamos a evaluar, nos queda menos la constante, menos 1 entre volumen al final, que es volumen 2, menos, y este menos, que es la definición que nos quedó acá, menos 1 entre volumen inicial. Aquí nos quedan positivos, ¿verdad? Aquí nos queda positivo, y la constante, que se expresó también bajo condiciones iniciales, pero insisto que también puede representarse bajo condiciones finales, que nos queda ese producto y todavía multiplicado por la diferencia de volumen al final menos volumen inicial menos volumen al final. Aplicamos los datos. Presión inicial 800 kilopascales, volumen inicial al cuadrado, que es 0.01 al cuadrado, y este producto menos 1 entre el volumen final, que es 0.020, más 1 entre el volumen inicial, que es 0.01.
todo este resultado al operarlo nos dice que el volumen del gas es de menos 4000 newton metros. Pero lo que nos están pidiendo es el trabajo en el eje, que es el trabajo del gas menos el trabajo de la atmósfera. Menos 4000 menos 1000, aquí operamos el signo, nos queda positivo, y el trabajo en el eje que es de menos 3000 newton metros, así como aparecía acá. Y esta es la gráfica presión-volumen de 1 a 2 cuando cumple con la condición presión-volumen al cuadrado es constante. Y como último literal, que hay que comparar los resultados representados en un mismo camino, ¿verdad? Ahorita viendo pues la diapositiva, me doy cuenta de que aquí hay un pequeño problemita. Aquí debería de ser 400. Esta presión que encontramos, ¿verdad? Esta presión 400, esta debería de estar allá. Bien, entonces, en la primera situación fue presión constante. Segunda situación, la relación producto presión-volumen constante, que es esta, que esta presión es de 400, ahí la corrigen ustedes cuando resuelvan este problema en su cuaderno. Y en la tercera situación, cuando presión, volumen al cuadrado es constante, que la presión nos dio de 200. Y aquí tenemos en un mismo diagrama representado los tres procesos o los tres caminos del proceso. Bien, esta es la explicación. Espero pues abonar un poco más a este conocimiento. Muchas gracias.